Bendiciones, Dios lo bendiga, que la paz del Señor esté en cada hogar y en cada familia. Los saludo, mi nombre es Lucas Jeremías Caballero, pertenezco a la iglesia Yo Soy la Vid Verdadera, pertenezco al ministerio Jesús Cambia Vida, que es el ministerio evangelístico. Te doy gracias a Dios porque puedo estar trabajando en la obra en este tiempo, por el tema de la cuarentena. Quiero compartirle en este hermoso día la palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón, que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y verso 14. Gloria a Dios, la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Wow, me impactó esta palabra cuando la leí. Cuando leí este versículo me impactó porque qué sencillas palabras que el Salomón decía, y cuánto encierra este versículo. Cómo nos hace entender que vendrán los días de gozo de alegría, pero también dice que vendrán días de adversidad. Dice que los días de adversidad vendrán, pero también dice a fin que nadie halle después de él. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Gloria a Dios. No podemos hallar nada después de Dios. Los días malos vienen, las adversidades vienen, pero acá en este versículo tenemos que entender que fuera de Él nada podemos hacer. Una vez el apóstol Pedro, cuando Jesús estaba corrigiendo, exhortando con amor a los discípulos, le dijeron: pero qué duras son tus palabras, qué duras no hablan. Y Jesús le dice a Pedro: ¿tú también te quieres ir como se fueron aquellos? Porque mucha gente seguía a Jesús por el pan, por los peces, por la alimentación, pero nunca había un corazón sincero de querer cambiar. Y en ese tiempo, y en ese momento ahí donde Jesús le dice a Pedro: ¿tú también te quieres ir con aquellos? Y Pedro sabiamente responde: ¿dónde me iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Qué breves, qué hermosas palabras que decía el apóstol Pedro. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y la palabra que nos da vida eterna son las Escrituras, la boca de Dios. A través de su palabra nos da vida eterna. Qué bueno poder entender que cuando nosotros compartimos, cuando nosotros tenemos un tiempo de oración, un tiempo de la búsqueda de Dios, podemos ver que tenemos vida eterna, las promesas de Dios que están en la Biblia. Que en el día del bien goces del bien, pero considera que en el día de la adversidad que no nos podamos apartar del Señor, que en el día de la adversidad podamos entender que Dios permite esa cosa. Jacob, teniéndolo todo, en un momento se le vino la adversidad sobre su vida. En el capítulo 1 perdió todo, perdió su familia, sus seres queridos, ganado, todo. Y en un momento dado Jacob dice, en el capítulo 1 y en el verso creo que 22, si no me equivoco, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Sea el nombre de Dios bendito. Tenemos que entender que fuera de Él nada podemos hacer. Tengo gente conocida, gente no muy lejana, que siempre lo cruzo y muchas veces lo he encontrado en estado de ebriedad. Y yo los miro y me dicen: la única forma, esto es mi refugio. Wow, esas eran las palabras que salían de esta persona. En los momentos difíciles esta persona se refugiaba tras el alcohol,
pero podía ver los días que acontecían, los días que venían su vida, triste, amargado, depresivo. ¿Saben cuántas veces lo he invitado a la iglesia? Ha venido conmigo a la iglesia. Pero sabe que en el día de la adversidad se esconde, se refugia atrás del alcohol, conociendo la verdad. Conoce la verdad, pero en el día de la adversidad, mi hermano, ahí donde el enemigo le juega en contra y la carne, y empieza a tomar alcohol. Las adversidades de nuestras vidas, mi hermano, vendrán. Los problemas, las dificultades vienen a nuestras vidas. Pero tenemos que entender, como dice este versículo, en el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Consideremos que nada hallemos después de él. Los deleites de este suelo de tierra, todo es pasajero. El que anduvo en el mundo, he andado por mucho tiempo, la droga, el alcohol, pero eso era pasajero, era momento. Pero después mi vida volvía a la normalidad, depresión, y uno no puede vivir todo el tiempo alcoholizado, drogado, sabiendo que el final es muerte. La palabra del Señor nos enseña que estamos de pasada en este suelo de tierra. Las trompetas a cualquier momento sonarán. Y Dios ha inquietado mucho en mi corazón de buscar su rostro en todo momento, de estar en comunión con Él, que cuando Él venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, nos encuentre preparado, sin arrugas, sin manchas, delante de su presencia. Consideremos que en el día de la adversidad nada podremos hacer sin Él. Consideremos que cuando pasamos escasez, hambre, que no venga a nuestra mente pensamientos negativos. Pero sabe, mi hermano, que muchas veces esos pensamientos negativos vienen a nuestras mentes cuando nosotros flaqueamos en la fe, mi hermano. Cuando nosotros flaqueamos en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo 3 años y medio con los discípulos, mi hermano, enseñándole, dándole autoridad para echar fuera a los demonios. Y Él estaba ahí con ellos. ¿Cuántas veces lo ha exhortado y cuántas veces le ha dicho, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando iba en la barca, se levantó esa tempestad tan grande y lo despiertan al Señor Jesús. Y cuando lo despierta, la tempestad se calma y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos que entender que en el día de la adversidad Dios ha hecho una cosa como lo otro, para que nada hallemos después del Señor. La Biblia nos enseña en el libro de Lucas capítulos 24, verso 13 en adelante, después que Jesús lo habían crucificado, lo habían crucificado. Al tercer día, mi hermano, pasaron los 3 días, nuestro Señor Jesucristo resucita. Gloria a Dios. Dice que iban 2 discípulos camino a Emaú. Iban caminando y hablando de todo lo que había acontecido, de todo lo que habían vivido con Jesús. Todos iban hablando los 2 y de repente se le aparece un tercer personaje, que era nuestro Señor Jesucristo. Se le puso al lado de ellos mientras iban caminando. Y Jesús le dice, ¿de qué están hablando? Y estos discípulos le dicen, ¿pero qué, tú eres forastero? ¿No sabes lo que ha acontecido en la ciudad, en el pueblo? Que aquel profeta, aquel Jesús, lo mataron, lo crucificaron. Fíjense que estaban los ojos de estas 2 personas, de estos 2 discípulos velados. No podían reconocer a Jesucristo. Iban caminando y estos discípulos le iban hablando, ¿pero qué eres forastero? ¿No sabe lo que ha acontecido? Y Jesús le dice, no, quería saber, aleluya, poder que ellos se puedan dar cuenta
que Jesús era el que estaba con ellos, pero no podían darse cuenta. Jesús le dice, no sé qué ha acontecido, ¿me cuentan? Y ellos le empiezan a contar a aquel profeta que había de venir. Fíjense, mi hermano, que cuando nosotros, aleluya, no tenemos búsqueda, cuando vienen los problemas, las dificultades, no podemos entender y darnos cuenta que Jesús está a nuestro lado. Estos discípulos no podían darse cuenta que Jesús caminaba con ellos. En el San Lucas capítulo 24, verso 3 en adelante, cuando estos discípulos iban camino de Emaús, se le presenta a Jesús y camina con ellos y no podían entender, no se podían dar cuenta que era Jesús que caminaba con ellos. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Le dice, ¿de qué están hablando? Y los discípulos le dicen, ¿pero qué no sabes lo que ha acontecido? ¿Que eres forastero? ¿No eres de este lugar? ¿No eres de este barrio? ¿No eres de este pueblo, de esta ciudad? Y Jesucristo en un momento dado le dice, pero ustedes no saben lo que tenía que acontecer, que era necesario que Él muera y al tercer día resucite. Y Jesús empezó a hablarle a ellos, y a todo esto ellos no podían darse cuenta que era Jesús, porque sus ojos estaban velados, dice la palabra de Dios. Iban caminando, de repente llegan a la aldea donde estos dos tenían que llegar, estos dos discípulos, y Jesús hizo como que seguía de largo, como que seguía su camino. Y ellos le dijeron, ven, quédate con nosotros esta noche. Y fíjense, mi hermano, que cuando Jesús entra a la aldea con ellos, los discípulos parten, quieren convidarle algo de comer, pan. Y dice que el Señor Jesús, la palabra del Señor dice que el Señor Jesús bendijo el pan y lo partió. Dice que cuando bendijo el pan y lo partió, los ojos de ellos fueron abiertos y pudieron reconocer que era Jesús. Mi hermano, si nosotros podemos entender que cuando nosotros oramos, cuando nosotros bendecimos la palabra, cuando nosotros abrimos las escrituras, nuestros ojos espirituales se abren. Eso es lo que nos quiere decir, que nuestros ojos espirituales se abren y podemos entender que Jesucristo está siempre con nosotros, porque la palabra del Señor nos enseña, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero que, como dice el versículo principal que leí, que en el día de la adversidad considera que Dios hizo una cosa como lo otro. Del día del bien goza, pero en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto una cosa como la otra. Pero cuando viene la adversidad sobre nuestra vida, ahí donde muchas veces flaqueamos, muchas veces nos deslizamos, muchas veces perdemos la brújula, el enfoque, la guía. Mis hermanos, lo primero en este tiempo que estamos encerrados, lo primero que uno tiene que hacer cuando abre los ojos no es de agarrar el aparato celular, no es mirar el celular. Lo primero que uno tiene que hacer es arrodillarte y darse gracias a Dios por un día más de vida. Yo me imagino que hay muchos que se levanten y lo primero que hacen es agarrar un celular. Lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios es darle gracias por un día más de vida, porque podemos despertarnos y ver la luz del día. Empezar el día con Dios. Lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios, empezando el día con Dios. Aprovechar que estamos de cuarentena antes que todos se levanten en la casa, en la familia, los niños, nuestros hijos. Tener un tiempo con Dios, con el Señor, y después empezarás el día diferente, mi hermano. No podemos en este tiempo perder tiempo de ponerlo por segundo lugar. En nuestro primer lugar tiene que estar Dios. Tenemos que considerar, mi hermano, que las cosas de Dios no son juguetes, que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, por su pueblo. Fíjense, mi hermano, que estos dos discípulos, después que Jesús partió el pan y bendijo, fueron abiertos sus ojos. Y eso nos enseña que un día tú te puedes levantar a la mañana, pero cuando tú
oras, lee la palabra del Señor, tu día va a ser diferente, tu día va a ser totalmente distinto. ¿Pero por qué? Porque lo primero que hiciste fue darle gracias a Dios por un día más de vida. No, que el primer lugar esté Dios, no esté el celular, no esté otra cosa que no sea Dios. Levántate y así como estás, arrodíllate y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, lee la Escritura. Pon en tu mente leer tal capítulo, tal versículo y así hazlo todos los días. Y vas a considerar, como leíamos el primer versículo, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada haya después de él. La única forma que nosotros podamos, que este versículo se nos haga vida en nosotros, es que nosotros pongamos a Dios en el primer lugar, porque vamos a entender que Dios hizo lo uno como lo otro, que en el día de la adversidad no vamos a hacer nada después de Él. No vamos a hallar, hoy tenemos, ¿qué día el verso que tengo hoy? Bueno, me voy a poner a ver una película. Me voy a hacer esto, lo otro. No, primero Dios, mi hermano. Sí, pero no tengo ganas, me siento desanimado. Cuando pasen esas cosas de estar desanimado, no tener ganas, abre tu boca y decirle: Señor, me está pasando esto. No tengo ganas de buscar tu rostro. Me cuesta porque estoy pasando por esto. Lo que el Señor está pidiendo de ti, que tú abras tu boca. Cuando pasen esos momentos en tu vida, abre tu boca y dile: Señor, me está aconteciendo esto. Me está buscar tu presencia, tu rostro. Muchas veces no. Cuando usted abre tu boca, el Señor ve tu corazón y Él va a poner el querer como el hacer. Tu mentalidad, tu pensamiento van a cambiar. ¿Por qué? Porque se lo has dicho de todo corazón, mi hermano. Consideremos en el día del bien el gozo, gozarnos, pero en el día de la adversidad podamos entender que Dios ha hecho una cosa como la otra, a fin que nada podamos hallar fuera de Él. Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante dice: toma todas las armaduras de Dios para poder estar firme en el día de la adversidad, en el día malo. Las armaduras de Dios, qué bueno que el Señor a través del apóstol Pablo, cómo nos enseña que nosotros que tomemos las armaduras de Dios para poder estar firme en el día de la adversidad, en el día malo. Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante. Qué lindo poder tomar las armaduras del Señor en lo espiritual, de tener el tiempo de Dios, la oración, de estar en comunión con Dios más en estos días, en este tiempo. El Señor en cualquier momento toca la trompeta, mi hermano, en cualquier momento, pero Dios lo que quiere es que estemos preparados, aunque la palabra del Señor dice que la salvación no es por obra, sino por fe. Pero mi hermano, yo sí tengo la fe del mundo, pero hago una vida desastrosa. No, mi hermano, necesitamos estar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, que nos forcemos. Sigamos cometiendo errores, mi hermano, pero Dios sabe que nosotros no, mi hermano, se está esforzando. Necesitamos poner a Dios en el primer lugar, esforzarnos, para que cuando vengan los días adversos podamos estar firmes y que nada podamos hallar fuera de Él. Mi hermano, nos enseña la palabra del Señor, que cuando leemos su palabra nuestra mentalidad se abre, nuestros ojos espirituales se abren, pero si no tenemos búsqueda del Señor, ¿cómo podemos abrir nuestros ojos espirituales? ¿Cómo podamos estar firmes en el día de la adversidad? Considerar que Dios ha hecho una cosa como la otra. Si no buscamos de su rostro, de su presencia, vamos a buscar cosas diferentes para sacar ese mal momento de mirar otras cosas y no poner a Dios en nuestro primer lugar. Sí, tenemos familia, necesitamos estar juntos, mirar películas, todo, pero Dios tiene que estar en primer lugar. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y después todas las demás cosas, mi hermano. Mi hermano, necesitamos estar en comunión con Dios para poder entender este versículo, que en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él.
¿cómo vamos a hallar el día del mal? ¿Cómo vamos a hallar en el día del mal considerar que Dios hizo uno como el otro si no buscamos de su presencia? Si Dios no nos revela nuestro corazón, tenemos que buscar de su rostro, de su presencia, mi hermano. Aleluya. Tenemos que entender que nuestros ojos espirituales se tienen que abrir en todo momento. Aleluya. Había un profeta Eliseo, poderoso hombre de Dios. Este Eliseo, aleluya, Israel tenía guerra con los sirios constantemente. Y el profeta Eliseo lo que hacía es decirle al rey de Israel, rey, saben que estos que vienen contra ti van a ir por tal lugar. Los sirios van a ir por tal lugar, te van a esperar acá, van a ir por aquel lugar. Y sabe que el rey de Israel le hacía caso al profeta Eliseo y le decía, bueno, ya que ellos van a ir ahí, vamos a quedarnos de este lado, vamos a hacer esto, vamos a hacerle caso a Eliseo. Y de repente el rey de Siria dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo saben la estrategia que nosotros queremos hacer? Y entonces el corazón del rey de Siria se turbó en su corazón. Dice, acá hay uno entre nosotros que hay un impostor. Acá hay uno que está dilatando al rey de Israel nuestras operaciones, lo que queremos hacer. Y salta uno del ejército, no, señor rey. Sabe que con el rey de Israel está el profeta Eliseo, el cual él declara al rey todo lo que tú quieres hacer, porque Dios se lo revela, aún en su cuarto, en su cámara más secreta. Dios le revela lo que tú quieres hacer. Cuando tú, rey, abres la boca, él ya lo está sabiendo porque Dios se lo está revelando. La comunión que tenía Eliseo con Dios le revelaba todo lo que los enemigos querían hacer. Entonces el rey de Siria se enojó tanto que dice, vamos, ¿dónde está Eliseo? Tenemos que capturarlo porque él me está desarmando la estrategia, no puedo agarrar a los israelitas. Tenemos que capturar a Eliseo para que no le advierta más al rey de Israel. Y le dijeron, está en tal lugar. Bueno, emboscaron aquel lugar, llenaron de soldados, de carros, llenos de carros con jinetes. Y dice que estaba Eliseo con su criado en aquel lugar, en un lugar en el campo. Y de repente se levanta el criado a la mañana, y cuando se levanta ve a los sirios, ve a todos los sirios, mi hermano, sabe que ve a todos los sirios, y de repente cuando lo ve a todos eran miles y miles de sirios, carros, caballos, lanza, vio de todo. Y el criado le dice a Eliseo, afuera nos quieren matar, hay un montón de gente que están con lanza, con espada, llenos de carros, nos quieren capturar. Y Eliseo le dice, tranquilo, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero el criado no lo podía ver. ¿Cuántas veces no hemos estado en el lugar del criado, que veíamos el problema, la dificultad, que veía el criado y Eliseo diciendo tranquilo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros? Pero muchas veces no podían darse cuenta. Muchas veces no podían darse cuenta de todo lo que estaba aconteciendo. Aleluya. Pero fíjense lo que hizo Eliseo, mi hermano. Eliseo lo que hizo es de orar. Y le dijo, Padre, Dios del cielo, Dios de la tierra, te pido que abra los ojos de mi criado para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice que la palabra del Señor, esto está en 2 de Reyes capítulo 6, verso 8 en adelante. Dice que cuando Eliseo oró por su criado, cuando abre los ojos, dice que pudo ver
el criado lleno de carros de fuego alrededor de Eliseo, pero miles, y él pudo darse cuenta que los que estaban con ellos eran más que los contrarios. Yo en este momento quiero orar por tu vida, para que Dios pueda darte las herramientas y estrategias, para que pueda en el día malo y en el día de la adversidad poder entender que Dios está contigo y son más los que están contigo que los que están en contra de ti. Una breve oración. Padre eterno, Padre de la gloria, en esta hora, todos los que escuchan tu palabra, Señor, sean tocados por tu presencia, aquellos que necesitan fortaleza, Dios, aquellos que necesitan que los ojos espirituales sean abiertos. Ahora en el nombre de Jesús declaro bendición del otro lado, Señor, aquellos que quieren crecer espiritualmente. Dale palabra de tu mismo corazón, papá. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Declaramos, Señor, que ninguna plaga, nada tocará su morada, Señor. Te doy gracias, Dios, en este día. Dios lo bendiga, mi hermano, aquellos que pudieron escuchar, que la paz del Señor esté en su corazón. Amén.